Iniciar grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 18 de julio de 2023. Estamos con Carlos Hot por ahora. Vamos a ver si es que se van conectando más personas del panel. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a hablar de hartos temas. Hay harta cosa que hablar, así que como somos poquitos hoy día, vamos a poder hacer un desarrollo más, ¿cómo se llama? Un desarrollo más grande y por supuesto la idea es poder tratar, ¿cómo se llama? Tratar más temas. Bueno, saludamos, Carlos, bienvenido nuevamente a quienes nos escuchan en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Solo el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Recordar que hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que busca justamente aumentar la cantidad de aportes y también recordar que estamos en YouTube para que las personas se puedan suscribir y nos puedan, por supuesto, ver en nuestro canal. Don Carlos, me imagino te enteraste acerca de este reconocimiento que le entregó el presidente Gabriel Boric en España al juez Baltasar Garzón. Recordemos que el juez Baltasar Garzón emanó una orden de detención en contra del general Pinochet el año 98 mientras estaba convaleciente de una operación en Londres, y eso significó todo un revuelo, algo que finalmente, digamos, se puso fin a aquello, luego que por razones humanitarias el gobierno británico decidiera el retorno del general Pinochet a nuestro país. Posteriormente también lo contrató el gobierno boliviano con el litigio que hubo, si tú te recordarás, por la búsqueda de salida al mar por parte de Bolivia. Y bueno, todo esto previo a la celebración o conmemoración de los 50 años del golpe. Y por supuesto generó toda una polémica. Es más, algunos parlamentarios de Renovación Nacional piden a la Contraloría General de la República revisar la procedencia de la entrega de este reconocimiento. Muchos dijeron que había sido digamos, una condecoración, siendo que en realidad fue un reconocimiento, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, sea como sea, no sé si te enteraste, ¿qué te parece a ti? Es una manera de aglutinar a las fuerzas. Siempre el general Pinochet, en la izquierda particularmente, generó unión, digamos, cuando la situación estaba complicada. ¿Qué tanto tiene de intentar, digamos, dejar atrás un poquito el caso convenios, sacar al pizarrón a sectores políticos que incluso hace un par de días, como el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, justificaron el golpe? En fin, hay una serie de antecedentes. ¿Qué tan digamos, oportuno puede ser este reconocimiento? Y bueno, y para cerrar, digamos, está la Paula Santolaya también, claramente aquí hubo una intencionalidad, porque pensar que un reconocimiento al juez Garzón iba a pasar inadvertido, hay que ser demasiado ingenuo, digamos. O sea, tú claramente sabías la reacción que podía existir, más allá de lo legítimo que uno puede pensar si corresponde o no. Carlos. Mira, Felipe, yo la verdad las cosas que cada día no sé si he ido perdiendo un poco la capacidad de asombro. La verdad las cosas que esta gira del presidente en España ha sido particularmente especial porque el sábado le hablaba a los empresarios españoles, como que los últimos 30 años en Chile han sido lo más maravilloso que le ha podido pasar a este país.
que Chile es un país que ofrece estabilidad para invertir, lo que obviamente es muy bueno para nuestra economía, pero nosotros sabemos que la realidad es otra, o que los empresarios no la están viendo tan fácil. Eh, y el domingo, cuando hace esta premiación a un juez particularmente, o sea, que ha estado vinculado particularmente con Chile, para algún sector puede representar una persona que defendía sus intereses. Por otro lado, yo siento que un juez que, recordemos, estuvo 11 años o lo inhabilitaron por 11 años, ya por un caso, el caso Gürtel, ya, Por prevaricación. exactamente. En algún momento se ofreció como mediador entre el pueblo mapuche y el pueblo de Chile, como si nosotros, o sea, necesitáramos de la colonia española para mediar esos temas, como hablando de que el pueblo mapuche es prácticamente otra nación, y ya con el resultado del proceso constituyente la gente no lo ve así, y, y además apoyó la demanda de Bolivia ante la Haya, ¿ya? Y que a Chile nos costó 34 millones de dólares. Entonces, siento que si uno toma las cosas en una balanza, siento que esto yo creo que fue más que nada un gustillo que se quiso dar el presidente, ¿no? Como Oye, bien decías tú, como para aunar fuerza, y obviamente que están utilizando una vez más el caballito de batalla de lo que fue el 11 de septiembre, y salir a reflotar esos temas, y tratar de buscar aliados con el tema de lo que significa la figura del general Pinochet. Claro, y en medio de todo esto, además, solicitando una declaración conjunta de repudio y rechazo al golpe de Estado que solicitó el presidente desde España a todas las fuerzas políticas de nuestro país. Entonces, por eso yo soy de la idea, no sé qué opinas tú, Paula y Juan Francisco, que estas cosas no son casuales, porque pensar desde el gobierno que el reconocimiento al juez Garzón, insisto, yo acá no juzgo intencionalidad, pero sí digo que pensar que el reconocimiento al juez Garzón va a pasar inadvertido, yo, perdón, pero ingenuo no puedo ser, digamos. O sea, no, claramente acá tuvo una intencionalidad el reconocimiento más allá de lo que en una de esas legítimamente el gobierno del presidente Boric considera que corresponde, digamos. Juan Francisco. sí. No, yo solamente quería agregar al largo listado de temas que planteó Carlos, que están súper bien señalados, que el juez Garzón también tuvo una participación relevante en el juicio que por años siguió Joan Garcés en representación de la Fundación Salvador Allende en contra del Estado de Chile por 500 millones de dólares por la supuesta demanda, ¿no es cierto?, indemnización de perjuicios por la expropiación, por la Clarín. nacionalización en su momento del diario El Clarín. Sí. Demandas que fueron desestimadas sucesivamente en distintos frentes y en distintos tribunales y en distintas circunstancias. Entonces, yo francamente acá, y haciéndome eco de lo que planteó Carlos, muy documentadamente por lo demás, aquí el presidente de la República de Chile le hace un reconocimiento a un enemigo de Chile que ha demandado o que ha patrocinado sistemáticamente causas en contra de nuestro país y que le han costado a nuestro país millones de dólares en defensa, en gastos, tiempo, en recursos humanos, etc. Millones de dólares que han sido pagados con los impuestos de todos los chilenos. Una cosa puede ser, digamos, el hecho de que él haya logrado o haya metido, ¿no es cierto?, la detención del general Pinochet en Londres, recordaremos en los años 98, 99, 99, no, 99, no, 99, 2000. 98 fue la detención.
Sí, 98 ya. Bueno, Sí. año Yo tenía 98. 12 años. Y ya, ok, que eso uno podría decir, bueno, ok, pero después el prontuario que tiene Garzón es inaceptable. Entonces, No. y como dices tú, pensar que iba a pasar desapercibido es de una inocencia, de una falta de claridad, pero brutal. Entonces, se prefiere entregarle un reconocimiento a un juez que hace 30 años, casi 30 años, 25 años, por ahí, 25 años, logró la detención de Pinochet, pero que de ahí para adelante lo único que hizo fue patrocinar causas contra el Estado de Chile, es decir, contra todos los chilenos. Es realmente vergonzoso. No, y además un impulsor en esta caracterización, y no quiero entrar en polémica, pero en esta caracterización Entra nomás en polémica, de, entra. de, de, de darle existir esta dualidad entre el pueblo de Chile y el pueblo mapuche, porque él Claro, además no, eso ya es increíble. y eso ya es un tema interno. Entonces ya te estáis metiendo en la pata de los caballos ahí con este tema. Es que O en ¿sabes lo una que pasa, situación que ya Carlos? particularmente es difícil, y te lo digo porque yo viví en la Araucanía, particularmente es una relación difícil, y aparece este agente externo, ¿ya? Que tiene una particularidad, como dices tú, una particularidad en contra de Chile. Y aparece el Exacto. presidente a darse un gustito de darle un premio, y en el fondo es como, perdón, pero es como refregarte en la cara puta, Es que, ¿sabéis lo que pasa, Carlos? una ¿Sabéis situación lo que súper pasa? incómoda. ¿Sabéis qué pasa, Carlos? Que da la sensación, y obviamente esto ya es comprobado fidedignamente con los actos del presidente, es que la ideología supera al país y a la nación. O sea, aquí la ideología del presidente y la ideología del juez Garzón están por sobre, y que ellos la comparten, ¿no es cierto? Están por sobre el país, están por sobre Chile, están por sobre los chilenos, están por sobre nuestra integridad territorial, están por sobre nuestra seguridad interna, están por sobre nuestra convivencia pacífica. Les da lo mismo. Eso es lo que más me molesta a mí, que les da exactamente lo mismo. O sea, aquí se premian entre ellos, se felicitan. Sí, Salir a ahí te premiar al perdiste. enemigo. O sea, Ahí esto es volviste. como que es salir a premiar al enemigo, Felipe, digo. En el Sí, fondo ahí sí se escuchó. es terrible, o sea, es como que no sé, pues el día de mañana un señor de ISIS vaya a premiar al presidente de Estados Unidos, o al revés. Una cosa de locos, de No, es locos. como, es como que le dieran el premio al mejor compañero al que le hizo bullying a medio curso. Tal cual. Muy bueno tu Pau, ejemplo. Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te enteraste de lo Hola, del juez Paula. Garzón, no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, no hay mucho más que agregar. Ok, Y yo cambiamos voy en tema. la... No, es que Juan Francisco me quitó lo que yo quería decir. O sea, Ah, ya. yo creo que efectivamente Boric, con sus formas y los partidos que lo tienen cooptado, la ideología está por sobre el país. Entonces, él en vez de ser un presidente y ir a representarnos como el presidente de todos los chilenos, hace este tipo de cosas que solamente nos vuelve a mostrar cómo es él y cómo y quiénes están efectivamente gobernando en Chile. Y a mí también, no sé si ya lo hablaron, pero el tema que un presidente de la República en una actividad como esta se haya dado el tiempo de estar 2 horas en una librería buscando libros, fantástico, súper bien, pero no me parece que es lo que él tiene que hacer, digamos. También ahí muestra algún tipo de
de Despreocupación. formas que no son, a mi punto de vista, no son de la altura de un presidente de una nación. Todo esto además, no sé si les pasa, pero yo siento que acá hay un reconocimiento, si se quiere, o una búsqueda de reconocer también, o de hacerle un guiño, porque en política lamentablemente estas cosas pasan, o afortunadamente, cada uno opinará como quiere, pero respecto a lo que ocurrió con Patricio Fernández, yo soy de la idea que también acá hay una manera de calmar a ciertos grupos políticos. De hecho, si ustedes escucharon o se percataron, tal vez yo te diría que antes de la reacción de rechazo a este reconocimiento al juez Garzón por parte del presidente Boric, fue el Partido Comunista el que salió a respaldarlo. Y eso yo creo que tiene un sentido. Yo creo que el presidente, con lo que hace con el juez Garzón, es una búsqueda de, digamos, entregar señales al PC, que quedó particularmente molesto, yo lo reporté esto, molesto, porque el presidente pusiera a Patricio Fernández como el coordinador presidencial por la conmemoración de los 50 años del golpe. Algo que no gustó desde un principio por el Partido Comunista y por agrupaciones de derechos humanos, porque bajo el criterio de ellos, Patricio Fernández no era de ese mundo, no representaba a ese mundo, más bien representaba a una izquierda que, comillas, discute las razones por las cuales hubo un golpe de Estado, y para el PC eso no está en discusión, digo. O sea cual sea la situación que ocurrió en ese minuto, no es siquiera discutible. Entonces, tal vez también hay digamos, un guiño, y también, perdón, pero es una manera también de marcar una línea entre quienes repudian el golpe y quienes de alguna manera, comillas, lo justifican. Y yo creo que al gobierno le conviene. Al gobierno le conviene, más que aunar criterios, le conviene esto, porque además, perdona, pero perdón por ir al tan fino, pero uno ya en la experiencia reporteril, algunos parlamentarios de oposición pisaron el palito y dijeron que no estaban disponibles para esta declaración conjunta. No, por supuesto. Ahora, tú me podrás decir, tienen toda la razón de no hacerlo, obvio, pero cuando un gobierno convoca algo y tú no quieres participar de ese algo, bueno, a la luz del gobierno, y créeme que lo van a exacerbar, lo van a recordar, lo van a decir, quedas como el antidemócrata, como el que no se No, por presta supuesto. para una declaración de Estado, digamos, como partidos políticos con representación parlamentaria. Pero Felipe, también pasa una cosa. Mira, yo lo veo desde este punto de vista. Estos son puros distractores. Todo esto son puros distractores. Hoy en día, Chile está con una tasa de delincuencia. O sea, si tú te metes a la página de la Policía de Investigaciones, y son escalofriantes las estadísticas respecto de los asesinatos. No, mira, saliéndonos un poco del tema del escándalo de las fundaciones, hoy en día en Chile tenemos un tremendo problema de seguridad. Por supuesto. Y me voy a colgar un poco de las palabras que dijo tiempo atrás esta asesora de los constituyentes, esta chiquilla ecuatoriana apellido Villagómez, que decía: si tú en tu país no tienes seguridad, no sirve de nada tener educación gratis, tener salud gratis, porque imagínate, con educación gratis, pero resulta que a la salida de los colegios están vendiendo droga.
con salud gratis, camino a la clínica, al hospital o lo que sea, te hacen un portonazo, te quitan el auto, te matan. Entonces, hay cosas que son esenciales y hoy en día yo siento que la atención o las preocupaciones del actual gobierno están en otra línea. Y bajando un poco la pelota a lo que uno ve día a día, o sea, este desastre, que provocaron las lluvias tiempo atrás, acá en Linares todavía hay gente que no ha recuperado la conectividad, la gente de Chupayar todavía tiene el puente, el alcalde de Linares haciendo esfuerzos titánicos para poder conectar a la gente de Chupayar con el sector urbano, y resulta que en redes sociales y en los medios de comunicación, la gente la semana pasada se manifestó acá en la gobernación. Entonces, mira, es súper relevante el tema a mi juicio, de que el presidente, en vez de preocuparse de lo verdaderamente sustancial, yo siento que estos viajes son re importantes, pero lo sustancial es lo que vive el chileno día a día. Y los problemas que nos causaron este frente mal tiempo, este problema tremendo de inseguridad que hay en todo Chile, que estamos viendo crímenes que son de países o sea, en Chile se están viendo crímenes que nosotros lo veíamos lejano, que lo veíamos en la televisión. O sea, el otro día un papá salió a caminar con su hijo en el cerro y pillaron un tipo quemado. Sí. O sea, entonces, no sé si me entiende, yo siento que geopolíticamente es súper importante que un presidente vaya a otros países, que genere estos contactos con los empresarios, que traiga inversión al país, que mueva la economía, perfecto. Pero ahora ponerse a dar estos gustillos, como dice la Paula, una hora en una librería, no sienten un poquito que se están riendo de las personas que estamos o que están todos los días pelándose el ajo, ¿ya? Y con un montón de problemas. Claro, lo que pasa es que yo te encuentro toda la razón, Carlos, pero lamentablemente, y esto no es una justificación, sino que es una explicación, digamos, el tema de la seguridad es claramente algo que este gobierno, y yo creo que ha quedado demostrado los últimos 2 al menos, es un problema de largo alcance y por lo tanto los resultados no van a ser inmediatos ni cerca, ni medianamente, digamos, a un mediano plazo. Y siempre lamentable, es lamentable lo que estoy diciendo, no lo estoy justificando, solo lo estoy describiendo. Los gobiernos tienden a priorizar cosas. Y claro, casi nunca, en rigor casi nunca, las prioridades van de la mano con lo que mayoritariamente la gente pide. Claro, un ejemplo político, y no de este gobierno. Cuando Evelyn Matei dice que debiera reponerse la pena de muerte, eso en cualquier parte del mundo es algo efectista, porque tiene un título, y eso asociado a una situación de inseguridad, como lo dices tú muy bien, en que se respira inseguridad en distinto orden de cosas, en distintas partes de Chile, porque si tú me dijeras, no, es un problema que está focalizado, qué sé yo, en el norte. No, es un problema que está focalizado en el sur. No, la verdad que está focalizado en el centro. No, es un problema, digamos, de todo Chile. Distintos tipos de violencia, evidentemente. Lo que ocurre en el norte no es exactamente lo que pasa en la macrozona sur, es una cosa obvia, pero eso no significa que no sea violencia igual. O no sea más Entonces, grave. Y que no sea más grave. Entonces, claro, el hablar de la pena de muerte
digamos, te establece un punto. Y suena bastante lógico, ¿verdad? Pero claro, eso implica más trabajo, implica una normativa especial, implica que haya una coincidencia política, pero claro, Evelyn Matei, desde la posición de una alcaldesa opositora al gobierno y que está encabezando la encuesta, claro, es atractivo hacerlo. Pero desde la lógica del gobierno, de la autoridad, yo siento, puedo estar muy equivocado, ¿eh? Pero yo siento que el gobierno, al tener relativamente controlada la frontera norte y al ir permanentemente actualizando el estado de excepción en la macrozona sur, estamos, digamos. O sea, Más con eso allá ya tú dices que estamos. no. No, claro, no, porque a lo mejor no tiene intención, pero independiente de eso, bueno, tú muestras algo. Ahí hay algo que se hizo. Tú me vas a decir, sí, pero los resultados no son buenos. Bueno, ¿cachai? Con esto estamos, digamos, y vamos a otra cosa que nos conviene más. Es duro, ¿ah? Yo sé que suena fuerte, Sí. pero bueno, cosas que ocurren, salvo que ocurran situaciones trágicas como las que pasaron, ¿te recuerdas? Con la muerte, el asesinato de 3 carabineros en 23 días, ¿te recuerdas, verdad? Y que generó todo un remesón. Y la pregunta es, ¿y en qué quedó la agenda de seguridad? ¿En qué quedó? Yo me acuerdo acá, conversando acerca de este tema, hubo algunas personas aquí y en distintas partes, no solo acá, digamos, pero me recuerdo acá, que decían que era una gran oportunidad para lograr ciertos acuerdos. No pasó nada Y no pasó nada. porque la cosa cambia. Y claro, el gobierno está feliz que estemos hablando de lo de Baltasar Garzón y lo de esta declaración conjunta en repudio y rechazo a un golpe de Estado, porque el tema convenio también, como se ha ido multiplicando tanto, tú ya perdiste, digamos, El hilo conductor. perdiste dónde estás. Y eso era obvio que iba a pasar. Era obvio que iba a pasar. No, y en realidad esto es como una bola de nieve que en algún momento les va a pegar, porque cada día salen más antecedentes y más plata y más fundaciones y más mecanismos para poderse, o sea, ya lo del arriendo de fundaciones me pareció insólito. Entonces, siento que hay harto todavía de ese tema, si bien es cierto, lo están tratando de enfriar con este tipo de situaciones. Yo creo que el presidente en su vuelta al país va a tener mucho, mucho que explicar. Yo sé que es la autoridad máxima y me guste o no me guste, se le debe un respeto. Yo tampoco, y algo que siempre hemos conversado con mi mujer, que independiente que no nos guste el presidente de turno, se le debe un respeto. Creo mucho en el respeto a la figura del presidente, sea de mi afinidad o no, pero también uno tiene que honrar el cargo. ¿Y a qué te refieres con respeto, Carlos? Perdona que te lo pregunte. Para ti, qué significaría tenerle respeto al presidente? O, dicho de otra manera, ¿cuándo uno caería en la falta de respeto al presidente? En la sátira. Pero más allá que en la persona, ojo, yo voy al respeto de la figura y lo que representa. Porque independiente de que pudiese o no gustarme sus intervenciones, su ideología política, lo que tú quieras, pero representa un cargo y en la cabeza del poder ejecutivo. Entonces, uno de los tres poderes del Estado y además eh, se supone, se supone que aúna a todos o convergen todas las ideas en la figura del presidente. Por eso
me hace mucho ruido toda esta, como decía Juan Francisco hace un rato, esta ideologización del cargo, ¿ya? Entonces, ahí es donde la gente cae en la caricatura, en los apodos, y finalmente, ¿por qué creo en el respeto y en no caer en la caricatura del presidente? Porque también es lo que nos representa a nivel exterior. Porque si nosotros nos burlamos de nuestro presidente, y pasó mucho con el presidente Piñera, con las piñericosas y todo está, eh, finalmente le damos pie también a los otros países a que en el fondo nos vemos como poco serios, nos vemos como, como bananeros, por así decirlo. Sí. Ahora, yo la verdad, Carlos, yo, fíjate que pienso, no sé qué piensas tú, Paula, y la Erika que está ahí, no sé si está conectada, pero yo siento que el respeto, tú tienes que ganártelo. No, por supuesto. Y en democracia, digamos, moderna, a pesar de que Chile, yo siento que nosotros vivimos una democracia infantil, nos queda mucho para ser una democracia moderna, somos un país demasiado joven. Bueno, estas cosas pasan. Y con personajes como el No, por presidente supuesto. Piñera o como el presidente Boric, que son de personalidades muy ¿cómo decirlo? Muy Particular. únicas, particulares. Bueno, y además alimentado por una oposición que es mayoría, ¿verdad? El riesgo es alto. Ahora, claro, tú lo consideras una falta de respeto, está bien, la dignidad del cargo y lo que significa ser presidente, y está bien, lo entiendo, no lo comparto para nada, pero lo entiendo. En estos tiempos es complejo, fíjate, Sí. sobre todo porque además, te insisto, no sé, a mí me dificulta, digamos, que alguien pueda respetar a una autoridad por el solo hecho de ser autoridad. Respetar en términos de lo que tú estás diciendo, no de, Claro. qué sé yo, en la calle, digamos, insultarlo o eso. Me refiero Claro. desde la lógica de las redes sociales y la manera en que se hace Es que sátira ahí un poquito con su figura. Es que ahí tú ves el pro y los contras de las redes sociales. Yo, no sé, de repente como que tiendo a romantizar un poco los tiempos en los que el presidente de Chile caminaba, sea caminando a la moneda, saludando a la gente como un ciudadano más, los tiempos del presidente Alessandri, por ejemplo. Y también eso habla un poco de la sociedad, cómo ha ido evolucionando. También siento que este fue un boomerang también que le está pasando la factura al presidente, en el sentido de que cuando uno utiliza la violencia como ejercicio de la política, creo que en algún momento te pasa la cuenta. Porque muchas veces él viene de un sector donde las protestas o cuando no está de acuerdo con el gobierno de turno, vamos, movilicémonos y movilizaciones, bueno, tenemos el estallido social, que particularmente fue violento. Entonces, en algún momento te pasa la cuenta, te pasa la factura cuando tú utilizas ese método o ese medio para conseguir un rédito político. Sí. Hola, Erika, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, Erika. Muy bien. ¿Y Bien, tú? bien. Hola, lo escuché bien, bien, ya en un lugar con señal más estable, por eso prendí la cámara, porque lo escuché todo el rato y antes se me cortaban, entonces si yo hablaba iba a salir todo entrecortado, así que saludar a quienes nos están escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que sale el programa, ¿cierto? Así Claro, que, y dependiendo atento de a lo las que estaban, radios.
Así es, atento a lo que estaban conversando, lo que habló Juan Francisco, la Paulita, y ahora lo que estaba hablando Carlos. Yo me sumo, Felipe, un poco, ¿ah? Yo creo que nosotros tenemos, desgraciadamente, la figura de un presidente que, como tú muy bien dices, no se ha ganado el respeto, no, no porque no lo haya hecho en el periodo presidencial, sino porque él fue un parlamentario conocido justamente por su agresividad y por su falta de respeto. O sea, yo creo que todos recordamos las imágenes y los videos que habían de él faltándole el respeto justamente a la autoridad de carabineros en la calle, en las manifestaciones. Yo no me quejo de que se manifestara en la calle, creo que eso es válido, yo apoyo las manifestaciones cuando son pacíficas, apoyo las manifestaciones cuando el pueblo quiere dar a conocer una causa. De hecho, soy parte de quienes se manifiestan en la calle o en el Parlamento. Lo que yo no jamás voy a avalar es la falta de respeto con la autoridad. Y tenemos un presidente cuyo pasado lo condena porque los videos y las imágenes de él gritándole a carabineros en la calle están y dan vuelta, no es algo inventado, no es algo que la gente echó a correr un rumor porque algunos lo vieron, es algo que está en las redes y de lo cual hay testimonio. Entonces, yo creo que es muy difícil que hoy día él quiera tener el respeto absoluto del pueblo hacia él como presidente o de los medios cuando él no ha sido una persona que se ha ganado el respeto. Porque no por ser presidente, a lo mejor los más antiguos pensábamos en el respeto solamente por la figura del presidente, porque es el presidente y tú tienes que respetarlo. Hoy día las nuevas generaciones no lo ven así, lo ven como dices tú, Felipe. Tú te ganas el respeto por el testimonio que tienes. Y en este caso en política, él no tiene un testimonio de ser respetuoso de los demás tampoco. Además, fue muy, muy poco el tiempo, porque, y esto no tiene que ver con justificar, sino que estoy tratando como de establecer digamos, un parangón, porque, claro, si tú me dices que si yo, estoy inventando, pero para que se entienda, el presidente Lagos, qué sé yo, durante el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, estuvo en la protesta por la chaucha y chuta, y vociferaba, qué sé yo, e increpaba, todo lo que tú quieras, y después es presidente de Chile, sí, pero estamos hablando de 40 años, 50 años de diferencia. No sé, estoy exagerando, pero se entiende, ¿no? En este caso, estamos hablando de un dirigente estudiantil muy ultra durante las manifestaciones estudiantiles durante el gobierno del presidente Piñera 1, Piñera 2, perdón, Piñera 1, bien digo, hasta Piñera 1, hasta después ser diputado y tener este tipo de actitudes durante el estallido social, y 4 años después eres presidente de la República. Entonces, digamos, el cambio, si se quiere, es muy corto. Entonces, y Está además, muy fresca la herida. claro, y además, como dice Ascanio Cavallo, esta es una generación que exacerbó el uso de las redes, y mucho de eso le ayudó para ser parlamentario e irrumpir en el Parlamento con el Frente Amplio, que en su minuto fue como, perdonando el término que puede sonar machista, pero espero la Erika y la Paula entiendan, era como la niña bonita de la política del Frente Amplio, que venía, que irrumpió, en fin, y después llegas al gobierno, llegas a ser la máxima autoridad del país. Entonces, o sea, parte importante de eso fue por la exacerbación del uso de las redes sociales. Yo no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una descripción de un hecho. Y claro, ahora, por ejemplo, enarbolar las banderas de la crítica hacia la exacerbación, de la burla, de los bots, en fin, a través de las redes sociales, bueno, está bien, alega, tú tienes todo el derecho a alegar, estamos en un país democrático, digamos, cada uno alega por lo que quiere, pero bueno,
la vuelta, digamos, la vuelta de mano fue muy rápida. Fue demasiado rápido, entonces queda en evidencia, digamos. Muchos dicen sí, pero es que hay algunos que sostienen que, bueno, el presidente tuvo que cambiar rápido. Muchos dicen no es que haya cambiado, sino que por conveniencia lo hace. Pero a propósito de lo que tú decías de los 30 años, Carlos, chuta, hace un año y medio, el Frente Amplio, digamos, exacerbaba su diferenciación con los 30 años de la Concertación. El hijo mata al padre, digamos. Claro. La izquierda no amarilla, la izquierda real, la izquierda que no es corrupta, la izquierda que no pacta con la derecha, la izquierda que no está con los empresarios, la izquierda... Ahí quedó. Mira, una cosa que a lo mejor para el ciudadano común y corriente no tiene por qué, digamos, hacerle sentido, pero modestamente para eso está uno acá. Otro nombramiento que viene del riñón del socialismo democrático. Tú puedes decir, sí, Michelle Bachelet a lo mejor no es tan socialismo democrático como uno podría decir Ricardo Lagos, o qué sé yo, los gobiernos del presidente Elwin o el presidente Frey. Pero igual no más, digamos. Fíjate que contrataron a Juan Carvajal, exdirector de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Bachelet, como asesor externo. Asesor externo comunicacional. Nosotros este tema lo hablamos la semana pasada. ¿Eso qué te demuestra? Primero, que le estás dando importancia, no sé si poder, pero al menos importancia a alguien que comunicacionalmente estuvo con Bachelet. Y dos, estás apelando a la experiencia. Que no tiene nada de malo lo que estoy, o sea, yo no creo no estar ofendiendo a nadie. Solo que es este gobierno el que renegó de eso. Es que en el fondo es como el niño que quiere salir a andar solo en bicicleta y que se pegó buenos porrazos y al final le tiene que pedir ayuda al papá para mantener el equilibrio. Siento que era mejor siendo que era mejor al revés, digamos, pedirle ayuda al papá para el equilibrio y después lanzarse solo. Y después lanzarse solo. Exacto. Sí, pero yo pienso que si hay algo de lo que peca este gobierno es justamente la soberbia. Porque recuerden que ellos llegaron con el mismo mensaje de, bueno, lo que hablaba Felipe. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que ha pasado durante estos años, nosotros estamos descolgados, nosotros traemos la transparencia, nosotros traemos las manos limpias, nosotros no fuimos los que negociaron en política, nosotros no fuimos los que le dieron la mano en algún momento a la derecha, levantando las manos, haciendo acuerdos. No, nosotros somos esta nueva generación de políticos que venimos con las manos limpias, de manera transparente y para trabajar de frente a la ciudadanía. Ese era el discurso. Y durante todos estos años nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Y hoy día, cuando están bailando con la fea, porque dice el Felipe, perdón el término, pero hoy día que le está tocando firme bailar con la fea. Bueno, con el feo, para que quede... Bueno, con el feo. Con el feo, ya. Perdón los dichos, pero sí. Hoy día que lo están pasando mal frente a la ciudadanía, que su imagen no es buena, lógicamente se van a tomar de aquellas banderas que le sirvieron a los gobiernos anteriores. Y de ahí que tomen, por ejemplo, a esta persona. Mira, yo al menos así vi, fíjate la contratación en este gobierno, a lo mejor estoy equivocada, porque uno lo ve desde, como digo yo, de la comodidad del sillón de su casa, pero uno que no tiene mucho conocimiento político. Pero yo sí vi la contratación de Lizalde, fíjate, como ministro, el que ficharan al ministro, a Montes como ministro, yo lo vi de esa manera, como que para ellos fue un ancla para poder decir, no, pero tenemos algo del gobierno anterior también nosotros.
O sea, tratamos de alguna manera de tener esta imagen de la gente que en política tiene un poco más de respaldo, aunque llegaron con otro discurso. Bueno, hoy día se les cayeron todos los discursos, lógicamente, con todo lo que ha salido, las fundaciones, trucha, los arriendos de las fundaciones, la desviación de recursos, y eso sumado, lógicamente, a la delincuencia, a todo lo que ustedes ya comentaron. Entonces, yo creo que son como manotazos así al aire para poder agarrar de alguna manera algo de imagen que les permita seguirse Brazas de manteniendo. abogado, como dice. Justamente es que hoy día no hay nada, si nosotros hablamos como ciudadanos comunes y corrientes, exceptuando Felipe, es cierto que él es que él es el artista, pero el resto somos ciudadanos comunes y corrientes aquí. ¡Artista! ¿Qué tenemos? Bueno, tú eres el rostro Rostro, reconocido, rostro. pues Felipe, a eso me refiero, pues tú eres el rostro conocido Tiene- aquí, pues el resto somos todos Tiene ciudadanos de a más pie. bagaje político. Tú eres la estrella, es el término, la estrella. Los De ciudadanos de a reporteo pie. político, de reporteo. ¿Qué positivo tenemos para sacar hoy día del gobierno de turno? Más allá de la ideología política que cada uno pueda tener, o la visión política. ¿Qué positivo tenemos para sacarle a este gobierno? Si cuando han levantado, por ejemplo, las noticias, los bonos, hablábamos la semana pasada con un grupo de vecinos, o sea, salen calladitos por ahí noticias en las redes de que se entregó el bono de esto, el bono de esto otro. Oye, nosotros hablamos con gente de vulnerable que pertenece al 40% más vulnerable que le debiera haber tocado los bonos y empezamos a preguntar a los vecinos que estábamos en un grupo grande, a ninguno le tocó bono. Entonces cuando tú preguntas, bueno, ¿a quién le están entregando los bonos que se supone que entregue el gobierno, que son medidas anteriores, porque no lo inventó este gobierno, son medidas anteriores, independientemente de que sean buenas o malas? No es el tema que quiero poner en la mesa, sino a quién se le está entregando, si quienes debieran ser los beneficiados no lo están recibiendo. Entonces, ni siquiera eso podemos decir que ha sido positivo. Y cuando tenemos un ministro de Educación que sale hablando, por ejemplo, el tema de la reinserción, la reactivación escolar, que es algo que a lo mejor quienes estamos involucrados en educación aplaudimos, a la hora de llevarlo a la implementación, no es ni la mitad de lo que se dice frente a las cámaras. Entonces, yo honestamente no tengo nada positivo que hablar de este gobierno y me gustaría, porque siempre hemos dicho lo mismo, si le va mal al gobierno, sea la línea que sea, le va mal a Chile. Por lo tanto, nos gustaría que en algo le estuviera yendo bien al gobierno para que le fuera bien a Chile. Claro, además, Erika, tú te recordarás que el primer gabinete del presidente Boric, su comité político, y que Asiche, ministra del Interior, sin partido político, anteriormente había sido militante del PC, pero independiente, digamos. Independiente me refiero sin militancia. Ministerio, Cancillería, Antonio Rejola. No venía del mundo socialdemócrata. Ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, Revolución Democrática, no venía del riñón de la socialdemocracia. Ministra secretaria general de gobierno, la actual, todavía, Camila Vallejo, Partido Comunista, no venía del socialismo democrático. Y al final, si tú te fijas, que tú lo nombraste, Erika, el único ministro que venía del mundo de la socialdemocracia reconocido, digamos, es Carlos Montes, en vivienda. Un ministerio que ahora, lamentablemente, a propósito del caso convenio, ha estado en la palestra, pero el Ministerio de Vivienda es un ministerio sectorial que si tú más o menos haces más o menos bien la pega, es como el Ministerio de Obras Públicas. Cortáis cinta y es puro beneficio, digamos. Y mira lo que estamos. Ministra del Interior, Carolina Toá, PPD. Ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, PS. Y antes de él, Ana Lía Uriarte, PS y bacheletista, que fue la que llegó a reemplazar a Giorgio Jackson. ¿Para qué? No solamente porque tenía buena llegada, digamos, con la oposición, sino que porque tenía, digamos, podía generar puentes dentro del propio oficialismo. Y Ana Uriarte, bueno, tuvo un tema COVID, en fin, y entra ¿quién? Álvaro Elizalde.
que Álvaro Elizalde, para que la gente sepa, Álvaro Elizalde es un operador político de tomo y lomo del socialismo democrático, expresidente del Partido Socialista. De libro. De libro, de manual. Exactamente. El canciller Alberto Van Claveren. Alberto Van Claveren, cercano al PPD, un tipo que lleva muchísimo tiempo. Fue mediador de Chile en La Haya. Claro, fue agente de Chile. Y desde el punto de vista, digamos, de la política exterior, un tipo muy bien valorado dentro de la, digamos, de la Cancillería y de los diplomáticos de carrera, en fin. Claro, Pero también ligado al mundo, claro, pero también muy ligado al mundo de la socialdemocracia o del socialismo democrático en rigor, como se le llama. La única del comité político que no viene del socialismo democrático, del comité político químicamente puro. ¿Ah? No quiero incluir al Ministerio de la Mujer, no tengo nada contra el Ministerio de la Mujer. No voy a incluir al Ministerio del Trabajo, no tengo nada con el Ministerio del Trabajo. Y no voy a meter al Ministerio de Desarrollo Social, no tengo nada con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero Interior, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia y Hacienda, socialismo democrático, defensa, la ministra es Maya Fernández, socialismo democrático. Entonces, tu intención, claramente, no era gobernar con personas cercanas al socialismo democrático. Todo lo contrario, tú me vas a decir, tienen todo el derecho, pero obvio que tienen todo el derecho. Sí, yo no digo lo contrario, solo digo que rápidamente te diste cuenta que claro, que no es un problema de la persona, sino que es del mundo político del cual viene, porque si fuera así, sacas a Isquia Siches y pones a, no sé, a alguien más de su misma cuerda. Y tienes que recurrir a Carolina Toá. Yo pensé que Isquia Siches iba a ser ministra de Salud. ¿Eh? Bueno, sonaba como ministra de Salud. Por lo menos desde la lógica de su expertise y de sus competencias. Digamos, de su competencia estaba por ahí, digamos, pero... Por eso, pero uno pensaba que iba a seguir la línea, como dices tú, Felipe, la línea de que asiste, que no viniera, ¿cierto? Del tema, como dices tú, ¿cómo es lo que nombras? Del socialismo democrático. Claro, que ella iban a poner a otra persona, te insisto, en esa línea, pero a poco andar se fueron dando cuenta que había que ir cambiando, de alguna manera, el rumbo, dar una vuelta de timón, y empezar a incluir figuras reconocidas en esas áreas. Porque el gobierno se empezó a quedar solo. Es que lo que pasa es que... gran cambio es perdón, Carlos, es posterior al triunfo del rechazo. Claro, pero es que lo que pasa es que uno cuando gobierna para todos, independiente del color político. Y yo siento que el primer gabinete de este gobierno era un gabinete en el cual no se iban a sentar a conversar con nadie. Lamentablemente era muy difícil llegar a consensos porque ideológicamente eran diametralmente opuestos. No sé si... Sí, pues, tal cual. Entonces obviamente tú tienes que tener un cierto tú tienes que tener como una cuenta de ahorro políticamente. O sea, tú tienes que llegar, no puedes pretender, un presidente no puede pretender gobernar solamente con su lado político. O sea, no puedes pretender gobernar para ese 50 y monedas, 50 y tantos % con el que saliste electo. Claro. Porque además el presidente... Porque además ese 50 y tantos % es un poquito mentiroso, porque en el fondo recuerda que en ese momento el presidente Boric salió electo con voto voluntario. Entonces, por ende, el padrón electoral era bastante menor que, por ejemplo, en el último plebiscito.
y con un porcentaje importante de votos, no sé cuánto, porque yo creo que, o sea, en una de esas no es tan difícil medirlo, pero entiendo que no está medido. Un porcentaje importante de esa votación es que votaron por Boric para no votar por Kast. Exacto. A eso iba a llegar. Y también José Antonio Kast tenía un porcentaje importante de votos para que no ganara Boric. Solo que finalmente terminó ganando Boric, digamos. O sea, hubo más. Claro. En ese gallito. La sumatoria de que no salga Kast, más me gusta Boric, más no quiero a Piñera, más démosle la oportunidad a los jóvenes y agrégale todos los elementos que tú quieras, hicieron la diferencia para que Boric revirtiera, porque recordemos que en primera vuelta José Antonio Kast sacó más votos que Gabriel Boric. Exacto. Entonces, y claro, y ahí tal vez la lectura fue tardía, porque evidentemente desde el punto de vista parlamentario, digamos, el soporte de este gobierno ha sido del socialismo democrático. De hecho, en votaciones importantes, algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad, digamos, que es el Frente Amplio más el PC, se han dado ciertos gustitos, digamos, y no han votado en línea con el gobierno. Quien sí ha votado en línea con el gobierno ha sido el socialismo democrático. Ese piso que tiene el presidente Boric, ese Claro. 20 algo por ciento que lo mantiene en las encuestas. Claro, 20 y tanto o casi 30, depende de la encuesta, pero en ese es como Claro. el techo es 30 y el piso es 20, por ponerlo Claro. digamos. Pero se mueve en ese rango, digamos. Claro. Y eso también se refleja en el Congreso cuando en las iniciativas que él propone. Él parte con ese piso. Correcto. Entonces, bueno, ha estado interesante la conversa. Yo creo que estas conversas son buenas porque también de alguna forma reflejan el sentir de los ciudadanos. Así que, Carlos Huth, un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo Erika Muñoz, tuvo un poquito rato, pero siempre se agradece. Paula Santolaya, lo mismo. Juan Francisco Maquena, que se tiró 2 cuñas y se fue, clásico de él. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que lo pasen un abrazo estupendo. grande. Cuídense, Igual que que tengan tengan una buena un excelente martes. Chao, chao. Que tengan buen martes. Chao, chao, chao. Chau, chau.